Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy voy a hablaros sobre dos compañías interesantes que han estado corrigiendo en los últimos meses y que se encuentran actualmente en niveles de valoración bastante razonables, sobre todo considerando el crecimiento que tienen estas compañías. Ambas han dado desde que salieron a bolsa un retorno bastante bueno para sus accionistas, superando a los principales índices de referencia. Bueno, pues la primera de estas compañías es la empresa Monster, que seguramente que muchos de vosotros habéis consumido alguna vez alguno de sus productos. Monster desarrolla, comercializa, vende y distribuye bebidas energéticas en Estados Unidos y también de forma internacional. Ofrece bebidas energéticas principalmente, tés, limonadas, jugos, bebidas lácteas, bebidas deportivas, aguas y bebidas espumosas. Es una compañía que fue fundada en el año 1985 y ha sido a largo plazo una de las acciones que mayor retorno ha generado para sus accionistas en bolsa, habiéndose multiplicado por más de 1000 veces desde la salida a bolsa. Bueno, aquí podéis ver cómo lo ha hecho a largo plazo, extraído de los gráficos de Google, y a largo plazo pues veis que lo ha hecho espectacularmente bien. Y actualmente, como veremos después, acumula una caída desde máximos que ya empieza a ser significativa y la ha llevado a cotizar a valoraciones, en mi opinión, bastante razonables para un negocio así. Cotiza con el ticker MNST a $45,89 por acción en el momento de grabar este vídeo. Bueno, aquí podemos ver en este estudio el retorno a 20 años que habrían dado invertir en las acciones de Monster. Es cierto que esto no está actualizado a 2024, va hasta el año 2021, pero nos sirve para ver el retorno que ha generado para sus accionistas. Ha dado más rentabilidad incluso que haber invertido en Apple en estos años o haber invertido en Amazon, con una rentabilidad desde el año 2001 del 111.929%. Bueno, sobre Monster quiero contaros algunas cosas y después veremos también los crecimientos que ha tenido históricamente. Algo que debemos conocer es que Coca-Cola es el mayor accionista de Monster, ya que tiene casi el 20% de las acciones de la compañía y es una inversión con la que Coca-Cola ha ganado muchísimo dinero. Aquí podéis ver que tienen el 19,61%, que es una inversión de 10.393 millones de dólares. Monster se beneficia de una asociación estratégica además con Coca-Cola, que le ha brindado acceso a una red de distribución global incomparable, amplificando su alcance de mercado y su eficiencia operativa. Es una asociación clave para la expansión que ha tenido esta empresa y para haber llegado a tener los números que tiene. De la otra empresa que voy a hablaros en este vídeo, que es bastante similar a Monster pero en una etapa más temprana, después veremos que tiene una asociación estratégica, pero en vez de con Coca-Cola, con Pepsi, que es otra de las grandes empresas de bebidas del mundo. Bueno, y aquí podéis ver la distribución de Monster en todo el mundo. Como os decía, es una acción que ya lleva una corrección significativa y aquí podemos ver las caídas que ha tenido desde máximos en los 10 últimos años. Acumula una caída prácticamente ya del 25% y veis que históricamente ha tenido caídas también de estos niveles, del 25% más o menos. En los 10 últimos años la vez que más ha caído ha sido un 30% en el año 2019. Así que es una acción que de vez en cuando tiene correcciones considerables, de más del 20%, pero al menos en los 10 últimos años no hemos visto caídas más pronunciadas y por ello también pienso que a lo mejor puede ser interesante empezar a fijarse en esta compañía. Bueno, vamos a echar ahora un vistazo a los números de Monster, que son bastante buenos, pero antes, como siempre, me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis dejar un like para apoyar este pequeño canal y podéis suscribiros para no perderos futuro contenido. Monster ha tenido unos crecimientos históricamente bastante buenos. En la parte de ingresos ha crecido al 12,3% anualizado en los 10 últimos años, está muy bien, ha crecido a doble dígito, y además ha crecido por encima de su mercado, lo que le ha hecho aumentar la cuota de mercado a largo plazo. Podéis ver que en 2013 tenía unos ingresos de 2.200 millones y en 2023 ya superó los 7.140 millones de ingresos. El crecimiento de los beneficios por acción ha sido todavía mayor, ha sido del 16,2% anualizado. Son crecimientos bastante potentes que han hecho que los beneficios por acción, los EPS, pasen de 0,34 dólares por acción en 2013 a €1,54 por acción en el año 2023. Todo esto además ha venido acompañado de la expansión del margen neto de beneficio hasta niveles del 22,8%, desde niveles del 15,8% que tenía en el año 2013. Expandir los márgenes a la vez que aumentas tus ingresos, pues es algo interesante. Monster presentó recientemente resultados y estos resultados quedaron por debajo de las expectativas, lo que hizo que las acciones cayesen todavía más. Los ingresos hemos visto que se han estado frenando en esta última presentación de resultados y únicamente crecieron un 2,5%. Aquí podéis ver que se esperaban 2.015 millones y presentó 1.901 millones de dólares.
por lo que quedaron por debajo de las expectativas en un 5,7%. Los resultados sí que es cierto que se han visto de cierta manera impactados por la divisa, pero también vemos cierta desaceleración. Entonces veremos si esto es cosa de un trimestre o si realmente Monster está perdiendo de alguna forma su ventaja competitiva y esto está desacelerando el crecimiento de la empresa. También anunciaron algo importante este trimestre y es que Monster planea subir un 5% los precios en Estados Unidos. Esto podría devolver el crecimiento que ha tenido la empresa siempre y cuando, tras esta subida de precios, los volúmenes no se vean afectados. Siempre y cuando Monster tenga ese poder de fijación de precios para poder aumentar el precio de sus productos sin que, como os decía, le caigan los volúmenes. Entonces, esto es algo que tenemos que vigilar si nos interesa la empresa en próximas presentaciones de resultados. A lo mejor simplemente esto ha sido un trimestre malo. Lo cierto es que Monster es una marca bastante potente que ya tiene pues unos cuantos años de historia y con bastante reconocimiento. Yo pienso que una subida del 5% en los precios no debería afectar o al menos demasiado a los volúmenes. Pero bueno, eso es lo que pienso yo. Después veremos cuando salgan los resultados qué es lo que va sucediendo. Las estimaciones que hay sobre el crecimiento del mercado en el que opera Monster, el mercado de bebidas energéticas y deportivas, son bastante buenas en general. Se espera que el TAM aumente a un 6% anualizado hasta el año 2028. Los principales players de este sector son Monster, Red Bull, Rockstar, que es de Pepsi, por cierto, y también destaca Celsius, entre otras empresas. Celsius la comentaremos después, que es una empresa de más alto crecimiento que Monster, pero que también cotiza valoraciones más altas. Y aquí podemos ver en el año 2023 cuál es la cuota de mercado que tiene en este caso Monster, que es del 29,7%. El principal player que tiene más cuota de mercado sería Red Bull, con casi un 40%. Y vemos que por aquí aparece Celsius, que hace unos años pues era una empresa bastante más pequeña, que tiene el 5,9% de cuota de mercado. Y bueno, el resto de marcas pues ya veis que tienen bastante menos cuota de mercado que en este caso Monster. ¿Qué estimaciones hay para los próximos años entonces, ahora que hemos visto pues cómo va a crecer el mercado? Pues bueno, las estimaciones que tenemos a día de hoy para los próximos años en esta compañía, en Monster, es que los ingresos sigan aumentando a ritmos superiores al que crece su mercado, que ya hemos visto que iba a crecer al 6%. En este caso, en Monster se espera que los ingresos crezcan a un 9,4% anualizado hasta el año 2028 y los beneficios por acción se estima que crezcan a un 13,7% anualizado, que son ritmos un poco inferiores al crecimiento que ha tenido en los 10 últimos años, que era de más o menos el 16% en beneficios por acción, pero siguen siendo crecimientos bastante buenos, de doble dígito. Bueno, y vistos los números de Monster y un poco lo que esperan los analistas de la empresa, pasamos a ver cuál es la valoración. Si valoramos la empresa por PER, podemos ver que actualmente ha tenido una corrección en el múltiplo y está cotizando a 25 veces los beneficios estimados para los 12 próximos meses. De media, los últimos 5 años la compañía ha cotizado a 32 veces. Y podéis ver que en los últimos 5 años sí que hubo algún momento, por ejemplo en 2020, aunque todo el mercado se hundió, en el que las acciones se pudieron comprar en torno a PER 23. Ahora mismo está PER 25, que bueno, yo creo que es una valoración bastante razonable siempre y cuando Monster pueda volver a crecer y las expectativas que hay sobre la compañía se terminen cumpliendo. Ahora vamos a pasar a ver Celsius, que es una empresa también de este mismo sector, que tiene crecimientos y se espera que siga creciendo a ritmos más altos que en el caso de Monster, pero que también vais a ver después que cotiza valoraciones más altas y que acumula una caída también bastante más importante en cuanto a porcentaje que en el caso de Monster. Bueno, Celsius Holdings es una empresa con sede en Florida que desarrolla y comercializa bebidas energéticas funcionales y suplementos líquidos bajo la marca Celsius. Están diseñados para acelerar el metabolismo y quemar grasa corporal. Celsius distribuye sus productos a nivel global también, al igual que veíamos en Monster, a través de supermercados, tiendas de conveniencia, gimnasios y también plataformas de e-commerce, por ejemplo, a través de Amazon. Aquí podéis ver cómo lo han hecho sus acciones a largo plazo y concretamente los 5 últimos años lleva un rally importante, se ha multiplicado por más de 20 veces. Pero también tengo que comentaros que lleva una caída muy importante. Esta acción se puso de moda, si recordáis, hace unos meses. Todo el mundo hablaba de ella cuando estaba en la zona de $90 por acción y desde entonces ha caído pues significativamente. Ahora mismo cotiza a $38 por acción. La podéis encontrar con el ticker CELH. Celsius es una compañía de crecimiento que está en plena fase de expansión y tiene altos crecimientos. Desde el año 2021 se han multiplicado por 5 los ingresos de la compañía y se estima que seguirá creciendo a tasas altas en los próximos años, siempre y cuando pues no aparezca quizás nueva competencia en el mercado, como parece que
se estaba oyendo, ¿no? Algunas otras bebidas energéticas que podrían hacer que el crecimiento de Celsius se frenase, eso también sería algo a monitorear, pero bueno, lo cierto es que lo han estado haciendo muy bien. Desde el año 2017 los ingresos han pasado de 36 millones de dólares a 1.565 millones de dólares, y fijaros que en los últimos años pues el ritmo de crecimiento ha sido brutal. Bueno, algo importante que os he mencionado antes es que Pepsi está asociada con la empresa Celsius, y es que en el año 2022 salió esta noticia que comentamos en un repaso semanal de noticias, si recordáis, en el que nos decían que la empresa PepsiCo invertirá 550 millones de dólares en la compañía, a cambio del 8,5% de la participación en el fabricante de bebidas energéticas. El acuerdo a largo plazo entró en vigor el 1 de agosto, en este caso de 2022, que es cuando salió esta noticia. Y este acuerdo es algo bastante importante, sobre todo para esta expansión de Celsius a nivel internacional. Antes hemos visto en Monster el socio era Coca-Cola, aquí en Celsius el socio es Pepsi, que es otra gran empresa y que no tiene nada que envidiar a Coca-Cola. Bueno, aquí podemos ver el crecimiento de los ingresos de Celsius, que desde septiembre de 2020 pues anualizado sería del 102,67%, y además es una empresa que ha entrado ya en rentabilidad, a pesar de ser una empresa de alto crecimiento, ya que los márgenes operativos alcanzaron niveles del 22% en marzo del año 2024. Por lo tanto, sí, empresa de crecimiento, pero que ya está generando desde el año 2020 beneficios positivos para la compañía. Lo normal en muchas compañías de alto crecimiento, si están sobre todo en etapas más tempranas, es que quemen caja y generen pérdidas. Pero bueno, en el caso de Celsius, este paso ya lo han dado y ahora sí que gana dinero. Se estima que los beneficios por acción de la compañía aumenten a un 20% anualizado durante los próximos años. El crecimiento en Monster habíamos visto que era de en torno al 14% anualizado, que tampoco está mal, pero bueno, en el caso de Celsius las estimaciones son más altas. Aquí podemos ver los últimos resultados que presentaron, y a pesar de haber presentado unos resultados mejor de lo que estimaba el consenso y haber batido en todo, las acciones pues han continuado corrigiendo y ya acumulan una corrección, como vamos a ver, muy considerable. En ventas ya veis que crecieron un 23,4%, el margen bruto fue del 52%, niveles superiores a lo que se estimaba, y el beneficio por acción pues también tuvo un crecimiento impresionante, en este caso del 64,7%. Los resultados la verdad es que fueron bastante buenos, pero como podéis ver aquí, las acciones acumulan una caída de más del 60%. ¿Por qué han caído tanto las acciones? Bueno, pues yo creo que la respuesta a esta pregunta la tenemos en la valoración de la empresa. Sí que es cierto que es una compañía que crece a tasas altas, pero cotizaba una valoración muy alta, de unas 80 veces PER. Es cierto que un PER alto de 70, 80, 100 veces puede llegar a estar justificado si la empresa tiene pues muchísimo espacio para crecer y crece a tasas altísimas. Si por ejemplo una empresa dobla su beneficio cada año, pues aunque esté aparentemente a un PER muy alto, quizás ese múltiplo esté justificado y la valoración se comprime muy rápido en pocos años. Pero si la empresa pasa a crecer un poco menos, ya habéis visto que de cara a los próximos años el crecimiento del beneficio por acción más o menos que se estima es, como podemos ver aquí, de en torno al 19,7, 20%, pues bueno, ya no son crecimientos tan desorbitados y es normal que paguen un múltiplo los inversores un poco inferior por la compañía. Actualmente está cotizando a una valoración de unas 34 veces PER, que bueno, podría ser una valoración razonable si consideramos las posibilidades que tiene de seguir expandiéndose y siempre y cuando esas estimaciones de que el beneficio va a crecer al 20% se cumplan. Pero también hay que considerar más cosas, como por ejemplo que puedan entrar posibles competidores que hagan que se frene el crecimiento en Celsius y estas estimaciones de crecimiento quizás no se terminen dando. Lo cierto es que de momento la empresa ha hecho un muy buen trabajo y están haciendo las cosas muy bien. De hecho, como os decía antes, en los 5 últimos años podéis ver aquí el retorno que ha generado la compañía, que ha sido del 2.619%. Eso es porque han estado haciendo las cosas muy bien. Si no, una empresa no se multiplica por más de 20 veces en esos años. Pero también tener en cuenta pues eso, que Celsius es una empresa que está irrumpiendo en este mercado y está ganando cuota de mercado con mucha fuerza, pero no es una empresa que esté tan asentada quizás como otras, como por ejemplo Red Bull o como por ejemplo Monster, aunque sí que es cierto que se está haciendo su espacio. Entonces es una alternativa de inversión que puede ser interesante, sobre todo tras estas caídas, siempre y cuando nos guste invertir en este tipo de empresas de alto crecimiento. Monster para mí sería una opción quizás que veo de una empresa más asentada, la valoración ya veis que era más baja, pero también las expectativas de crecimiento son un poco más bajas y los últimos resultados fueron un poco flojos. Entonces yo sí que pienso que este sector es interesante y son personalmente dos empresas que me gustan,
pero no se podía pagar, como hemos visto, cualquier precio por las acciones de Celsius. Yo es una acción que la miré por aquel entonces porque me hablasteis de ella, pero la descarté simplemente por el motivo de la valoración. Quizás ahora sí que pueda ser el momento de mirarla más en detalle. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante, no sé si conocíais estas empresas, pero ya veis que a largo plazo han generado un retorno impresionante para los accionistas, y sin quitaros más tiempo me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.